Bueno, buenos días a todos. Lo primero, yo quiero mostrar la consternación que tenemos muchísimos madrileños hoy con lo que hemos sabido que ha pasado en Carabanchel de esta madre de 24 años y esa niña, creo que de 5, a la que han asesinado, ¿no? No sabemos, no tenemos todos los detalles todavía, pero por desgracia, pues todo apunta a, bueno, pues a un maltratador, ¿no? Y a un queremos respetar la presunción de inocencia, pero es difícil no estar hoy consternado con lo que hemos sabido por los medios, ¿no? Y yo lo que espero, y respetando la presunción de inocencia, es que se le juzgue y si realmente es culpable, que se pudra en la cárcel toda su vida y a poder ser en la cárcel de su país de origen. Y con esta noticia hemos amanecido hoy y yo creo que marca pues toda la actualidad, ¿no? En segundo lugar, hemos celebrado junta de portavoces y lo que ha pasado aquí es un escándalo de primer orden. Vamos a ver, en un momento en que el respeto a las instituciones es más importante que nunca, en un momento en que el cumplimiento de la ley es más importante que nunca porque es la que marca y la que protege la democracia, ¿no? En un momento en que estamos viendo como otros, como Sánchez, incumple todo en estas instituciones y en la Comunidad de Madrid tenemos que ser más rigurosos que nunca. Más rigurosos que nunca. No puede ser que a Vox, en los anteriores presupuestos, en la anterior legislatura, con un fallo informático y 5 minutos de retraso, la señora Ayuso se pusiera de acuerdo con los comunistas de Más Madrid para no permitirnos registrar esas enmiendas. Y hoy, con un retraso de 18 minutos a Más Madrid, la señora Ayuso se ponga de acuerdo con los comunistas de Más Madrid para así permitirles el registro. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí o cumplimos o se permiten las licencias de que alguien que se retrasa se abre la mano. Pero lo que no puede ser es que para Vox todo sea no y para Más Madrid todo sea sí. O sea, no puede ser que a Vox no se le permitiera por 5 minutos registrar unas enmiendas en el presupuesto y a los comunistas de Más Madrid con 18 minutos de retraso sí. Pero que es gravísimo. Y es gravísimo que a Más Madrid en el registro, cuando se confunden en un número, se les llame por teléfono para que cambien esa propuesta, cosa que a Vox, por supuesto, nadie hace con nosotros. Y esto lo que cercena es el derecho de los diputados, porque resulta que los diputados de Vox tenemos menos derechos que los diputados de Más Madrid. Y esto es injusto. Esto es injusto. Entonces, nosotros estamos estudiando un recurso de amparo. Un recurso de amparo porque el derecho de los diputados de Vox está claramente cercenado en esta asamblea. Y es injusto lo que está pasando. Y es injusto que no se nos pase ninguna propuesta y a nosotros, por supuesto, desde el registro no nos llaman cuando nos confundimos en un número. Y a nosotros, por supuesto, cuando hay un fallo informático y entra nuestra enmienda 5 minutos tarde, la confirmación, porque el registro nos había confirmado que había entrado en plazo el año pasado, resulta que no se admiten nuestras enmiendas. Y cuando Más Madrid, 18 minutos más tarde, entra con sus enmiendas a la totalidad del presupuesto, se les permite. Esto se lo permite el Partido Popular, que es quien tiene mayoría en la mesa y en la Junta de Portavoces. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto es gravísimo. Yo creo que se tiene que prestar la atención necesaria. Yo lo único que quiero es seguridad jurídica. Yo lo único que quiero es saber a qué atenerme. Saber si en esta asamblea se cumple el reglamento, sí o no. Si a nosotros de Vox nos van a llamar desde el registro cuando hay un error en una formulación, sí o no. Porque lo único que pedimos es como mínimo, por parte de la señora Ayuso del Partido Popular, el mismo trato que le da a los comunistas de Más Madrid. Así de sencillo, no pedimos ni más ni menos, solo pedimos el mismo trato. Yo creo que esto es de justicia, ¿eh? Pero bueno, ¿tienen ustedes alguna pregunta?
Sí, buenos días. Yo Sí, quería buenos días. formularle dos preguntas de asuntos diferentes. Sí. En este caso, el plan hidrológico nacional. Parece que la señora Ayuso ha planteado serias dudas críticas. Dice que Sánchez intenta sitiar por agua ahora a Madrid y anuncia que lo llevarán al Supremo. El desacuerdo total con este plan hidrológico. Me gustaría saber si usted nos puede aportar su punto de vista sobre este asunto. Y después, otro tema también que se me acaba de ir de la cabeza, que era el otro que teníamos. Se me acaba de ir. Pues vamos a dejarlo ahí porque se me ha olvidado el otro. Sobre los 1.500 inmigrantes que van a llegar a Madrid, ¿quiere usted una pregunta? Si usted quiere hablar. Esperamos. Vale. Bueno, sobre el plan hidrológico, vamos a ver. El control de los caudales ecológicos de los ríos no es más que una consecuencia de la Agenda 2030. La Agenda 2030 obliga a respetar unos caudales ecológicos. ¿Y qué supone eso? Supone que en el río Alberche, por ejemplo, no pudieran limpiar los cauces de los ríos. ¿Y qué provocó que no se pudiera limpiar los cauces de los ríos? Que se bloquearan los ojos de los puentes no funcionaran como un puente, sino pasaran a funcionar como una estructura distinta, que es una presa, porque el agua no pasaba. Y pasó lo que pasó, que se inundaron todas las zonas aledañas. Estas son las consecuencias de la Agenda 2030, del bloqueo de los cauces ecológicos y de no permitir la limpieza de los ríos. Nosotros solicitamos que se permitiera a la gente de la zona limpiar, como se había hecho siempre, limpiar los ríos, porque los agricultores, los ganaderos de la zona estaban desesperados. Porque a raíz de la Agenda 2030, que la señora Ayuso, a la que la señora Ayuso no quiere renunciar, lo vieron ustedes en el pleno de la anterior semana, las consecuencias de esa Agenda 2030 son brutales. Entonces, la señora Ayuso lo que está haciendo es reclamar, pero no se está dando cuenta que lo que ella defiende en el canal de Isabel II es la Agenda 2030. Y si no, entren ustedes en la web y busquen canal de Isabel II, Agenda 2030, y verán que está trufado. Entonces, la señora Ayuso tiene tan sencillo como contestarme a mí en el pleno: renuncia a la Agenda 2030 y permitirá que los caudales, que se limpien los ríos, y permitir. Es así de fácil. Y no cumpliré con los criterios de la Agenda 2030. Si no hace falta reclamar a Sánchez, lo que hace falta es desvincularse de la Agenda 2030, que es mucho más importante. Y el canal de Isabel II, yo creo que se tiene que dedicar menos a la Agenda 2030, menos a tener filiales fuera de España y más a rebajarnos la factura del agua, porque si tienen beneficios y les da para tener filiales en Panamá, en República Dominicana o deudas sin reclamar de 9 millones de euros, les da para ponernos a cero la tarifa del agua a todos los madrileños, que vendría muy bien a muchas familias, ¿verdad? Estaría fenomenal. Pues es una propuesta que yo creo que puede coger la señora Díaz Ayuso: renunciar a la Agenda 2030 y poner a cero la tarifa, porque si tienen beneficios, pues que repartan entre los madrileños, ¿no? Que para eso es público. Ya me acuerdo de la otra pregunta. Claro. Cercanías, volvemos a tener problemas. En esta ocasión ha sido por el descarrilamiento del Talgo. ¿Qué está pasando? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo de cercanías hoy ha sido un escándalo, una vez más. Pero esto es muy sencillo. Si no nos dedicamos a repartir el dinero precisamente a los separatistas, a los enemigos de España, a los que se les perdona la deuda, quizás tenemos recursos para mejorar las infraestructuras. Hay que invertir en infraestructuras. Hay que modernizar las infraestructuras. Necesitamos recursos para mejorar las autopistas, para resolver el tema de los peajes, para mejorar las cercanías. Pero ¿cómo vamos a tener recursos si nos dedicamos a repartir el dinero a los separatistas, a perdonarles la deuda, para que luego se lo lleven, por cierto, en las mochilas fuera de España? Entonces, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es dedicar los recursos a lo importante y dejar de gastar también el gasto político, cosa que nos han escuchado muchísimas veces: menos chiringuitos, menos subvenciones, menos políticos colocaditos. Reducir el gasto político y dedicarlo a lo que de verdad importa, que es la sanidad, la educación, las infraestructuras. Pero claro, la mayoría de los políticos están a otra cosa. Están en buscarse el puestecito, en buscar sueldos para los amigos, en montar chiringuitos y observatorios, y en repartir a los separatistas a cambio de un puñado de votos, que es lo que ha hecho Sánchez. Por eso nosotros decimos que este gobierno es ilegítimo, no solo ilegítimo, sino ilegal, porque nos ha vendido a todos los españoles, ha vendido nuestro bienestar, ha vendido nuestros recursos, ha vendido
la igualdad de todos los españoles a cambio de un puñado de votos para mantenerse él en el Palacio de la Moncloa. Esto es así. ¿Sí? Buenos días, portavoz. Quería Buenos días. preguntarle por ese recurso de amparo. ¿En qué lo sustentarían? ¿Serían el no del PP el año pasado, como usted ha dicho, a las enmiendas fuera de plazo de Vox? ¿Sería por el trato Más Madrid ahora? Y luego ha hablado de que es Ayuso la que está haciendo estos movimientos porque controla la mesa. ¿Cuál cree que es la razón de este trato que usted percibe hacia Vox diferente al resto del grupo? Mire, yo nunca encuentro una razón para entender por qué la señora Ayuso se lleva también con Más Madrid. No lo entiendo, porque yo desde luego mis grandes diferencias ideológicas no me permitirían llegar a ese tipo de pactos, sobre todo para arrinconar a un partido como Vox. Los recursos de amparo o el recurso de amparo estamos estudiando cómo lo haremos, pero ya le digo que solo la cantidad de propuestas que ha habido durante esta legislatura en que por un fallo en una numeración no se nos ha calificado una PECOP, por ejemplo, y a nosotros nadie nos ha llamado, comparado con el trato de favor que se le da a Más Madrid, en que se le llama desde el registro para decirle se ha confundido usted en el número de la ley, eso ya es muy grave. O sea, que no es solo la diferencia entre las dos enmiendas de los presupuestos, es solo el trato a muchísimas propuestas nuestras que han sido no calificadas y a nosotros nadie nos ha avisado de que había un error desde un registro. Entonces, esto es la arbitrariedad. Entonces, yo lo único que necesito es saber a qué nos atenemos aquí. Si a mí me dicen, a ustedes cada vez que tengan un fallo les van a llamar del registro para que puedan registrar correctamente, muy bien, entonces es un criterio que va a haber en esta asamblea. Yo lo que pido es que sea igual para todos. Pero yo creo que a los madrileños, cuando entregan fuera de plazo, por ejemplo, a la agencia tributaria, les permiten llegar tarde, ¿no, verdad? Te ponen una multa, te persiguen. Entonces, yo creo que el cumplimiento es muy importante y más en estos momentos, porque es lo que nos garantiza y lo que permite también el respeto a las instituciones, a la ley y el orden, y en este caso a un reglamento. Entonces, lo que no puede ser es que a Vox se le trate con 5 minutos de retraso, no se le registre una enmienda de presupuestos y a Más Madrid con 18 minutos de retraso no solo se le registre, sino que se le llame desde el registro. Es que de verdad, pues es muy injusto. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser muy serios. Nosotros vamos a estudiar el o los recursos de amparo porque vemos que está cercenado el derecho de los diputados. El derecho de los diputados en esta asamblea. Y esto no puede ser así. Y lo que no puede ser, el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Ha decidido el Partido Popular y ha decidido proteger a los comunistas de Más Madrid. Pues yo no lo entiendo, sinceramente, porque a nosotros, desde luego, no se nos dio ese trato de favor. Gracias. Pepe. Hola, ¿qué tal? Quería hacerle dos preguntas. Sí. La primera relacionada con la que le ha hecho ante la compañera sobre el recurso del Gobierno regional por el plan hidrológico. No me ha quedado claro por su respuesta, me ha quedado claro lo de la Agenda 2030, pero no si ven ustedes adecuado o no el recurso de la señora Ayuso. Y también le quería preguntar por el papel de Vox en el pleno del viernes. Es un pleno conmemorativo. Vox, pues bueno, tiene ciertas discrepancias públicas con el sistema autonómico. Por lo tanto, quería preguntarle cuál va a ser la intervención de usted como portavoz o el papel de Vox en ese pleno. Gracias. Pues como bien dice Pepe, nosotros somos muy previsibles lo que vamos a decir el viernes, ¿no? Y yo creo que contaremos a los madrileños las consecuencias que ha tenido los estatutos de autonomía. No hay más que ver las consecuencias que ha tenido el estatut en Cataluña, porque es lo que estamos sufriendo ahora. Entonces, intentaremos ser pedagógicos y explicar, dónde nos ha llevado todo esto. Y respecto al recurso del tema del plan hidrológico, nosotros nos parece bien recurrir, pero lo que es incoherente
es que en todos los documentos del canal de Isabel II dice cumpliremos con la Agenda 2030 y luego recurramos porque no nos parece bien los principios de la Agenda 2030. Vamos a ver, señora Ayuso, póngase usted de acuerdo consigo misma. Si usted me ha dicho el otro día en el Pleno que no renuncia a la Agenda 2030, ¿cómo va a recurrir a Sánchez porque le parece mal los principios de la Agenda 2030, que es el control de los caudales ecológicos? Es que yo creo que, no sé, a veces pienso que no se han estudiado las cosas bien. La Agenda 2030 es la que obliga a esos caudales ecológicos. Y todo el canal y los documentos del canal están trufados de la Agenda 2030. Entonces el Gobierno de la Comunidad de Madrid asume todos los principios de la Agenda 2030 y luego recurre a Sánchez por los principios de la Agenda 2030. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces, bueno, vamos a intentar ser coherentes. Renuncia usted a la Agenda 2030, si no tendrá que cumplir con los caudales y ya está, y no tendrá que hacer recursos. Es más sencillo, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que a veces se hacen cosas incoherentes. Aquí lo vemos con frecuencia, ¿no? Se dice una cosa y luego se hace la contraria, o no se saben las consecuencias de las políticas que se asumen. La ideología de la Agenda 2030 es la que está destrozando el campo, está machacando a la gente que vive de la agricultura, es la que está machacando a nuestros ganaderos, es la que nos dice cómo tenemos que vivir, la que dice que seremos pobres, seremos felices, no comeremos carne, no podremos viajar en avión, no podremos sacar el coche de gasolina, nos tendremos que comprar un coche eléctrico aunque no nos lo podamos pagar y encima tendremos que dar gracias. Esa es la Agenda 2030. Y esa Agenda 2030 es una agenda que no hemos votado, que está impuesta a todos como si fuera una dictadura, la dictadura globalista en todos los países, y que nos está llevando a la ruina absoluta y, por cierto, a una pérdida de productividad en las empresas y en la industria. Lo que hace es frenar el crecimiento. Entonces, nosotros estamos frontalmente en contra de la Agenda 2030. La señora Ayuso dijo el otro día que le parecía bien, que no le parecía mal, y yo creo que es que, de verdad, tiene que entender bien las consecuencias que tiene la Agenda 2030. Yo de verdad le invitaría a que se la estudiara un día con calma y viera realmente, sobre todo si tanto hablamos de la libertad, cómo se deja imponer una Agenda 2030 que no han votado los madrileños. ¿Qué libertad la Agenda 2030? ¿Qué libertad la Agenda 2030? La Agenda 2030 es la agenda enemiga de la libertad. Y por eso nosotros estamos frontalmente en contra. Sí, portavoz, Sí. yo le quería preguntar por ese seísmo diplomático que ha creado Pedro Sánchez debido a su apoyo a Hamas, desmarcándose así de la opinión, de la línea de la gran mayoría de los países de la Unión Europea, ese apoyo a Hamas que Israel ha rechazado con una contundencia que no habíamos visto hasta ahora en las relaciones entre Israel y España. Quería conocer su opinión al respecto. Gracias. Bueno, yo lo primero quería mandar un abrazo a todas esas familias que todavía no han podido abrazar a los rehenes, ¿no? Porque hay muchas familias que todavía no han recibido a los secuestrados, ¿no? Que siguen en manos de Hamas. Yo el otro día me alegraba mucho viendo a esas niñas y a esas mujeres y a esos hombres que eran liberados, pero pensaba en los que seguían esperando, ¿no? Y sigue habiendo muchos secuestrados en manos de los terroristas de Hamas. Y respecto a Sánchez es un irresponsable. Y no solo es un irresponsable, se ha convertido en el mejor socio de los terroristas de Hamas. Y no solo eso, sino que ha colocado a España en una situación geopolítica y de política exterior propia de un irresponsable, enfrentándose a Israel, enfrentándose a Estados Unidos con las consecuencias que tiene todo esto. Yo no sé cuáles serán sus motivaciones o quién le ha escrito esas cartulinas que leía. Igual se las ha escrito Irán. Pero lo que está claro es que se ha puesto del lado de los terroristas que entraron en los kibbutz asesinando a familias, a niños, violando a adolescentes, a mujeres. Y esto es lo que ha hecho. Y esto es un tema de humanidad. No ponerse del lado del terror, no ponerse del lado del mal, no ponerse del lado de los que han atacado sin ninguna razón unos kibbutz el 7 de octubre, que ha tenido como consecuencia todo lo que venía después. Y es terrible que tengamos un presidente del gobierno
que sea socio de los terroristas de Hamás, porque eso es lo que ha hecho el otro día con sus declaraciones. Terrible, terrible. Y por desgracia lo pagaremos todos los españoles. Hola, buenas. La semana pasada en el último pleno se tomó en consideración las leyes trans y LGTBI con el voto a favor de Vox. Yo quería saber qué va a hacer Vox a partir de ahora, si va a presentar enmiendas y en qué dirección las va a presentar. Gracias. Efectivamente, las dejamos pasar para ir viendo las enmiendas parciales. Por supuesto que nosotros creemos que son mejorables. También es mejorable su tramitación, porque creemos que se han cometido errores en la tramitación de estas leyes que pueden tener consecuencias posteriores. Ya veremos. Ya lo vimos con la ley del suelo anteriores legislaturas, que avisamos que había errores y al final lo que provocó es que el Constitucional nos tumbara la ley del suelo. Estas dos leyes también tienen errores en tramitación, esperemos que no tenga consecuencia. Nosotros estamos estudiando unas enmiendas y, por supuesto, estamos contentos que después de 7 años, porque ha costado 7 años, la señora Ayuso se dé cuenta de que estas leyes eran brutales para los niños y eran contrarias a la libertad para los padres, para educar a sus hijos, y además colectivizaban a las personas LGTBI y trans, que no tienen que ser colectivizadas, lo que tienen que ser es tratadas, como dice nuestra Constitución, en igualdad de condiciones de todos, sin privilegios, pero tampoco discriminación. Y nos gusta que haya un protocolo antidiscriminación para los niños en los colegios. Hay cosas que nos gustan y hay cosas que nos gustan menos. Y en esa línea iremos en las enmiendas que tenemos, si no me equivoco, para el día 12 de diciembre. Plazo. Gracias.